I think so. Oh yeah, they are starting. We're starting, okay. Chandler, una de las canciones que componen este nuevo álbum, este nuevo trabajo, A The Edge of Time de Blind Guardian, que estamos presentando hoy aquí en Rockola FM, con la presencia de Hansi y de André, que están de promoción en España, para ir calentando un poco motores e ir preparando el ambiente cara a la salida de ese disco que va a tener lugar el próximo día 30 de julio, y también cara a los conciertos que van a tener lugar en España, en Madrid y en Barcelona durante el próximo mes de noviembre. Bueno, otra cosa que nos gustaría saber, o que nos gustaría que ellos nos comentasen más en profundidad, es el hecho de que, bueno, ya llevan mucho tiempo funcionando. Blind Guardian es una banda ya con muchos años detrás, y entonces, bueno, yo me imagino que, no sé si esto lo pensarán o no, pero supongo que cada vez que se afronta la tarea de hacer un disco nuevo y de preparar, por así decirlo, todo lo que implica, es decir, una gira, una puesta en escena, todo lo que implica sacar un disco, bueno, cada vez el listón está más alto. Es decir, ellos han tenido una carrera que ha ido evolucionando, ha ido creciendo, cada vez ha habido más popularidad. ¿Sienten un poco la presión de decir, bueno, tenemos cada vez el listón más alto? You're a band that's been together for almost 25 years, and how do you take, or how do you face the fact that every time that you enter in the studio, record an album, set up a tour after the release, think about the imaginary of the tour, think about all the aesthetic that you will get in on stage, do you feel the pressure to improve every time what you did in the past and go farther and farther and set the standard higher and higher? Yeah, there's lots of pressure, especially if you are really convinced that your album that you did before was the best you did in your life, and then there's tons of pressure to find something that is at least good enough to that it can compete with your last songwriting. But since we leave everything open a little bit, and we don't do a concept with our brains before, that makes it a little bit easier, because we can work with the things that come out natural, and we get along with whatever comes out. So we don't try to force a certain style or to set some limits just because we want the band sound like this or that. So that makes it a little bit easier to play around with everything we have, and at a certain point the songs create an own dynamic which you can follow, and then you see where you end up, and everybody tries to bring in his taste, and so the structures the Blind Guardian songs have becomes more and more complex, and in the end most of the time something new came out, and I think the balance we found now between keeping what the good elements we had in the past and bringing new things is pretty good. What is it? Yes, for the development afterwards, once we have accomplished an album, I could only say that the dynamic Andre mentioned continues there. As soon as you have the image of a musical pattern, everything else comes very natural. It doesn't matter if it's the artwork, the title of the album, the lyrics, or even the whole tour production, whatever we are planning there, the images you see there, the backdrops, all the light we are somehow featuring there. It all comes natural and is never so demanding on us than this very early period of songwriting. That's the only part of the whole thing where you partially at least feel a certain pressure. Yeah, well, to make it very short, what I wanted to say is, if you have too many thoughts about it before, if you try to make up your mind, then it goes wrong. Then the pressure is too high. Yeah. But if you just say, okay, I will just go for the feeling from the stomach, then you take the pressure away and it's more easy. Bueno, this is a tough. Dice,
dice André que realmente sí que es verdad que ello, o que él mismo siente bastante presión, especialmente cuando piensa que cada disco último que sacan es el mejor que ha hecho en su vida. Entonces, claro, que cuando terminas un disco que piensas que es el mejor, Sí. volver a empezar pensando que tienes que cuesta, superarlo, claro, sí. claro, al principio pues cuesta. Sin embargo, piensa que el secreto está en no repetirse y en guiarte por las nuevas ideas, y que no es que para así no estar forzados a comparar, ¿no?, los trabajos unos con los otros, y empezar desde como una nueva idea y yendo en una nueva dirección y siguiendo un camino que no necesariamente siguieron en el pasado. En esta idea pues llega un momento en que las canciones tienen su propia dinámica y que, por ejemplo, las estructuras tienden a complicar más y más las estructuras de las canciones la magia dentro de ellas a veces surge sola, porque como son 5 personas poniendo ideas en ellas, pues es complicado que se repita. El equilibrio, además, piensa que les ha llegado en este disco mezclando, pues lo que tú decías, los viejos elementos con las nuevas formas de hacer canciones que tienen ahora, y los nuevos elementos que han introducido en su música. Hansi dice que la dinámica en las canciones que ha mencionado Andrés, que es efectivamente que existe, y que una vez tienes una idea con la que articular el disco entero, articular las canciones, luego todo sale de una forma muy natural. Que él siente la presión cuando tiene que dar con esa idea original en torno a la cual escribir las canciones. Todo lo demás, sí, claro, exacto, que luego ahí te sale todo, la estética del disco, cómo tiene que ser el directo, cómo tiene que ser el escenario. Pero una vez tienen esa idea, todo fluye. Y que, bueno, Andrea ha dicho que para hacer un poco corto lo que he intentado explicar antes, en plan largo, él seguía por los instintos, por su instinto de seguir una idea y saber en qué momento está haciéndola, o girando todo en torno a esa idea. Yo me imagino que esto se lo han preguntado más veces, pero al tener en este disco algunos temas con tratamiento orquestal, y además un tratamiento orquestal realmente muy elaborado y muy complejo, ¿se han planteado alguna vez que Blind Guardian hiciera un disco con una orquesta al estilo, por ejemplo, de lo que hizo Metallica con Michael Kamen, o de lo que hicieron Scorpions o Deep Purple, otras bandas que en estos últimos años han hecho discos acompañados de orquestas de música clásica? ¿Un disco en directo te refieres? ¿O en directo o grabado? This is maybe a question that somebody asked me before, but due to the thing that you always play with some orchestral elements in your songs, have you ever think about record the whole record with a big philharmonic, with maybe new songs or maybe old songs in the way that Metallica or Scorpions or Deep Purple did? Somehow we don't like the way that much that you have finished songs and then just put the orchestra on top, because that is not that creative for the band. It's like the conductor who's doing a good job there, but it's not the way we want to work with an orchestra. When we work with the orchestra, and then there was Silence or Wheel of Time, Sacred Worlds, the orchestra is composed from the beginning, and it's really it really fits to every other single note played by the metal instruments, and there's the big difference. So in my opinion, if you want to have a song with orchestra, it needs to be written like this that you have the space for the orchestra, and not like really, like, I don't know, in a speed metal song, like all the time you have the rhythm guitars really fat and there's absolute no space to hear little strings or something, you know. So this is our work. This is how we try to accomplish this. And in our next project, which is just an orchestra project, we even try to just write orchestra music and to bring in Hansi's voice, and that is, I think, a really, really interesting thing. Dice que
que ellos siempre han considerado que no es una buena idea añadir una orquesta a canciones ya terminadas, es decir, como puede ser el caso de Metallica cuando hizo el S&M. Dice que para él no tiene ningún valor creativo que una banda con canciones terminadas añadan una orquesta y tengas ahí al director pues siguiendo un poco la canción y listo. Ellos cuando han introducido los elementos orquestales es porque han empezado a componer desde el minuto 1 con la orquesta. Y por ejemplo, poner el ejemplo de una banda de speed metal o una canción de speed metal, ahí no hay lugar para escuchar violines para nada. Y bueno, que ellos están ahora involucrados en un proyecto puramente orquestal que no es un proyecto de la banda, solo una orquesta con la voz de Hansi, y que bueno, que terminarán en breve y que ya verán cuando lo sacan. Bueno, hasta que el disco se ha puesto, ya está terminado y en breve se pondrá a la venta, hemos tenido muchas noticias de este disco gracias precisamente a la propia banda, porque Hansi en su página web, en la página web de Blind Guardian, venía escribiendo cada X tiempo una especie como de diario de grabación y iba lanzando noticias acerca de, bueno, pues tenemos ya terminadas estas canciones, esta va a ir de esta forma, de esta otra, con lo cual yo creo que ha sido una jugada muy inteligente porque ha creado mucha expectación alrededor del disco y también yo creo que los fans lo han agradecido porque yo pienso que a ellos les tiene que gustar el hecho de que su grupo favorito les vaya contando poco a poco cómo se hace el disco, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia o cómo han reaccionado los fans ante esa especie de diario, de esas explicaciones que él iba dando en su página web? Before the release of the album and even before all this promo tour, you were maintaining like a recording blog or like a blog in your website. Well, we do have the Facebook, and we tell stuff about the what was going on and the process, album. And that's a lot of info that maybe had generated a lot of expectation towards this album, and there are a lot of fans that appreciate that. Did you get the feedback from the fans directly to your Facebook or to your website, and how was this feedback? We can check the feedback, of course, and there is a quite enormous amount of people who react on each message which we write down there. I think the impression people get will help them to, even suffer more for the next 2 months, but it's worth the waiting, I can promise. I think they got an idea what the album is about, though they don't know if we have spoken the truth or not. That's something they have to figure out themselves. I do have the feeling that with Facebook you get a closer relationship to your fans, and the interaction works very well, and there was quite an amazing amount of positive feedback. So that's something we have to establish in the future as well, and we do have some very good plans for that. For the Facebook stuff? For the Facebook and for the homepage in general. So there will be some changes and some additional material the people supply with. Dice que claro, que el feedback, la respuesta de la gente ha sido sorprendente porque hay mucha gente que contestaba a cada entrada del blog y a cada entrada de la actualización de Facebook. De esa forma los fans solo tienen la idea de cómo será el álbum por lo que ellos cuentan, que ahora tienen que comprobarlo y ver si era verdad o no lo que ellos decían en cada vez que escribían. Dice que lo bueno es que ahora con la red social, con Facebook en este caso, que claro que el trato es muchísimo más directo con los fans y que van a establecer una serie de cambios en la web de Blind Guardian, incluso con material aportado por fans y crear como una especie de comunidad que va dirigido precisamente a eso, a mantener más contacto permanente con los fans. Bien, por ir terminando, sí me gustaría preguntarles una cosa que siempre que puedo me gusta conocer la opinión de todos los músicos, sobre todo en este momento, ¿no? Vivimos en una época en la que se nos han juntado dos problemas muy graves. Uno, todo el tema de las descargas ilegales de música, la piratería en Internet, toda esta problemática, junto con una situación de crisis económica y financiera global, realmente muy grande, que afecta también a la música. Entonces, bueno, pues espero que sean optimistas en esto. Un poco cómo ven ellos este problema y bueno, qué opinión tienen de cómo puede evolucionar en el futuro y de cómo se puede ir solucionando.